Voz en Off. Este episodio que estamos grabando hoy es posible gracias al apoyo de nuestro sponsor en Argentina, Broker 360. Si estás en Argentina o planeas viajar, tenés de conocerlos. Gestionan pólizas de seguros para todos los rubros: autos, hogar, comercio, lo que necesites. Tenés su WhatsApp, su página web y su mail en la pantalla o en la descripción para que puedas contactarlos fácilmente. Una vez más, gracias Broker 360 por apoyar este podcast. Nos encanta trabajar con ustedes. Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un tema que, la verdad, es una mezcla fascinante de geopolítica, psicología de masas y finanzas puras y duras. Sí, vamos a hablar de cómo navegar los mercados cuando la política lo domina todo. Concretamente, vamos a analizar las estrategias para operar ETFs de países durante los ciclos electorales. Tenemos sobre la mesa un conjunto de análisis que destila lo que hacen los profesionales. La misión de hoy es esa: descifrar cómo la incertidumbre de una elección se puede convertir en oportunidad. Porque veremos que la reacción del mercado a una elección, en Estados Unidos no tiene absolutamente nada que ver con una en México o en Argentina. Es como jugar en dos deportes distintos. Exacto, con reglas que cambian a mitad de partido. Ok, vamos a desgranar esto. A ver, para empezar a operar en este entorno, lo primero es entender por qué la política mueve tanto la aguja. Hay un modelo académico muy influyente de Pastor y Veronesi. El modelo PV, ¿no? Ese es. Lo que viene a decir es que la incertidumbre política no es solo ruido, es un factor de riesgo sistemático. Un momento, riesgo sistemático. Para que todos lo entendamos, te refieres a un riesgo que no puedes diversificar, como una tormenta que afecta a todos los barcos del puerto, ¿verdad? Exactamente. Es la analogía perfecta. Durante una elección, las reglas del juego de una economía entera, impuestos, regulaciones, están literalmente en el aire. No se sabe a qué atenerse. Claro. Y por esa incertidumbre los inversores exigen una prima de riesgo, una compensación. Y esto se ve en el mercado de dos formas muy claras. ¿Cuáles son? La primera es una depresión de los precios. El ETF que representa al país, por ejemplo, el EWZ de Brasil, tiende a cotizar con un descuento frente a su valor fundamental. Los grandes fondos venden por si acaso. Eso es, reducen exposición y presionan los precios a la baja. Y la segunda, que quizá es más importante para la estrategia, es una expansión masiva de la volatilidad. Claro, el miedo se dispara. Y la volatilidad es en esencia la cotización del miedo. Precisamente, las opciones, que son como seguros contra movimientos bruscos, se encarecen de forma espectacular. Los datos son contundentes. Las opciones que cubren un evento electoral son, de media, un 5,1% más caras. ¡Guau! El mercado paga una fortuna por protegerse. Paga por el pánico. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Si el mercado está pagando un sobreprecio por el miedo, por un escenario que a menudo es el peor posible, ¿qué pasa cuando llega el resultado y el mundo no se acaba? Has dado en el clavo. Ahí entra en juego lo que se llama la hipótesis de información incierta. Una vez que se anuncia el resultado, sea cual sea, la mayor fuente de incertidumbre se evapora. Y con ella la volatilidad. Colapsa. Es un fenómeno tan predecible que tiene su propio nombre en la jerga, el IB Crash, el desplome de la volatilidad implícita. Es como si todo el mundo contuviera la respiración y en cuanto se sabe el ganador, sueltan el aire a la vez. Esa tensión que se libera de golpe es la volatilidad que se desploma. Me gusta esa imagen, sí. Y a menudo, junto a ese colapso, vemos un rally de alivio en los precios, simplemente porque la incertidumbre ha terminado. Lo que justifica la primera gran estrategia. Exacto. El arbitraje de volatilidad, que no es más que una forma elegante de decir vender la incertidumbre cuando está carísima justo antes de la elección. De acuerdo. La teoría suena muy bien, vender el pánico y esperar la calma. Pero mi intuición me dice que este manual no se puede aplicar igual en todas partes. Me cuesta creer que una elección en Francia y una en Turquía sean el mismo partido para un inversor. Absolutamente no. Y esa es la bifurcación crítica. El punto donde el camino se divide en dos y que define toda la estrategia. Ha señalado la distinción más importante: mercados desarrollados frente a mercados emergentes. A ver, desarrollemos eso. Pues mira, en los mercados desarrollados, piensa en Estados Unidos, Alemania, Japón, las instituciones son increíblemente robustas. Actúan como amortiguadores gigantes. El sistema es más grande que cualquier político que lo ocupe, ¿no? Eso es. Un cambio de gobierno, ya sea de demócratas a republicanos, rara vez implica un cambio radical del sistema económico.
Las Cortes, el Banco Central, todo eso frena los impulsos más extremos. Por eso la volatilidad electoral es un pico de ansiedad y poco más. Exacto. Un fenómeno de corto plazo que revierte a la media. De hecho, a largo plazo, al mercado le es estadísticamente indiferente qué partido gana en Estados Unidos. El impacto es temporal. Pero en los emergentes. En los emergentes estamos hablando de otra cosa. Una elección en México, Turquía o Argentina puede ser un punto de inflexión estructural. Porque ahí las instituciones son más frágiles. Un líder con poder puede cambiar las reglas de verdad. Exacto. Un nuevo gobierno puede literalmente proponer reescribir la Constitución, como se planteó en México en 2024, o dolarizar la economía de un día para otro, como se escuchó en Argentina en 2023. Aquí los movimientos de precios no son ruido, marcan el inicio de nuevas tendencias. Vale, entonces hablemos de esa primera metodología, el arbitraje de volatilidad. Sabiendo que funciona mejor en mercados desarrollados, ¿cómo se monetiza ese miedo sin tener que adivinar quién va a ganar? El objetivo no es predecir el ganador, sino algo más sencillo. Predecir que la realidad será menos caótica de lo que el mercado teme. Y se hace vendiendo esas opciones con la prima inflada. ¿Y cómo sabes cuándo es el momento justo? Los profesionales usan una métrica clave, el IV rank, o rango de volatilidad implícita. Nos dice en qué percentil está la volatilidad actual comparada con el último año. O sea, si está muy alta respecto a su propia historia. Correcto. Si el IV rank está por encima del 80%, es una luz verde. Significa que el miedo está en máximos. Es la señal para vender. ¿Y qué se vende exactamente? Pues se usan dos instrumentos. En mercados desarrollados, donde los movimientos son más contenidos, se puede usar un short straddle. Vender a la vez una opción de compra y una de venta. Un momento, pero eso es jugar con fuego en emergentes, ¿no? Si el mercado se mueve un 10% en un día, las pérdidas pueden ser ilimitadas. Totalmente. Por eso en los emergentes se opta por una estructura más segura, el Short Iron Condor. Que suena complicadísimo. Pero la idea es simple. Es básicamente apostar a que el precio se va a quedar en un rango definido. Mientras se quede ahí, ganas. Y si se sale, tus pérdidas están limitadas. Es como ponerle un airbag a la estrategia. Entendido. Es una versión con riesgo controlado. ¿Y tenemos algún ejemplo reciente donde esto funcionará de manual? Pienso en Brasil, 2022. El caso de las elecciones de Brasil en 2022 es perfecto. El mercado estaba aterrorizado. Pánico si ganaba Bolsonaro, pánico si ganaba Lula. La incertidumbre era máxima. El escenario ideal para vender miedo. Ideal. La volatilidad del ETF de Brasil, el VXEVZ, se disparó por encima de 40 puntos. Los operadores que vendieron volatilidad ahí capturaron primas masivas. ¿Y qué pasó al final? Pues que la transición fue sorprendentemente ordenada. Y en cuanto se conoció el resultado, el V-Crash fue inmediato y brutal. La volatilidad se desplomó y generó beneficios enormes. El miedo era mucho mayor que la realidad. Pero no siempre sale tan bien, supongo. No, claro, hay una advertencia crucial. Las segundas vueltas. En Turquía, en 2023, el mercado esperaba una victoria de la oposición en primera vuelta. Muchos vendieron volatilidad esperando ese colapso rápido. Pero no la hubo. No. Ningún candidato llegó al 50% y se forzó una segunda vuelta. ¡Auch! La incertidumbre no desapareció, solo se pospuso. Exacto. Y la volatilidad no colapsó, se mantuvo altísima. Y mientras, el ETF de Turquía, el TUR, cayó casi un 20%. La lección es clara. Si hay riesgo de segunda vuelta, las opciones deben cubrir todo el ciclo, no solo la primera votación. El diablo está en los detalles del calendario electoral. Una lección muy cara para algunos, imagino. Voz en off. Si te gusta lo que estás escuchando hoy, te invitamos a suscribirte al canal, dejar tu like y comentarnos qué temas te gustaría que abordemos en los próximos episodios. En la descripción de este episodio vas a encontrar dos enlaces importantes. Uno a nuestro patrocinador, Broker 360, y otro a PayPal por si querés apoyar este proyecto. Tu aporte ayuda mucho a que sigamos haciendo contenido como este. No te pedimos más que el importe de un café. Gracias por tu apoyo. De acuerdo. Eso es apostar contra el pánico. Pero, ¿y si queremos hacer lo contrario? ¿Apostar por un resultado concreto? El problema es que las encuestas tradicionales, fallan una y otra vez. ¿Existe una brújula más fiable? Sí, la hay. Y la evidencia a su favor es cada vez más sólida. Son los mercados de predicción, como Polymarket. Que funcionan como una bolsa, pero en vez de acciones, se apuesta sobre resultados de eventos. Justo. Pero, un momento. ¿Esos mercados no son un nicho muy pequeño? ¿Mueven suficiente dinero como para ser una señal fiable? Buena pregunta. El escepticismo es lógico.
Pero su poder predictivo no viene del tamaño, sino del mecanismo. Superan a las encuestas por una razón simple. La gente apuesta su propio dinero. Tienen skin in the game. El incentivo lo cambia todo. No es lo mismo decir ¿a quién vas a votar? Que poner 1.000 euros a que ese candidato va a ganar. Exacto. La información se agrega de forma mucho más eficiente y honesta. Y reaccionan en tiempo real, no con el decalaje de las encuestas. La señal de trading aquí es buscar la divergencia. Divergencia entre los mercados de predicción y las encuestas. 5 o un 10% superior a la que le dan las encuestas, esa es una señal de compra muy potente. Indica que el dinero inteligente ve algo que el público general todavía no. Correcto. La elección de Argentina en 2023 parece el ejemplo perfecto de esto. Las encuestas eran un caos, pero algo en los mercados parecía oler la victoria de Javier Milei. Es el caso de estudio perfecto, sí. El país estaba en una crisis tremenda y Milei proponía una terapia de choque. Mientras las encuestas dudaban, los mercados de predicción empezaron a darle una probabilidad de victoria cada vez mayor. Y no solo ellos, ¿verdad? No, y eso es lo interesante. Los precios de los bonos soberanos argentinos, que son un termómetro del sentimiento de los grandes inversores, también empezaron a subir, anticipando ese cambio de régimen pro-mercado. ¿Y el resultado para los que siguieron esa señal? Fue espectacular. Quienes se posicionaron largos en el ETF de Argentina, el ARGT, vieron un rally de más del 20% en las pocas semanas que siguieron a su victoria. El mercado reaccionó con euforia a la promesa de un cambio. Vale, entonces tenemos dos enfoques casi opuestos. Uno es, no sé quién ganará, pero apuesto a que el pánico es exagerado. Y el otro es, creo que sé quién ganará y uso los mercados de predicción para confirmarlo. Es una síntesis perfecta. Son dos herramientas distintas, pero falta una pieza en el puzzle. Una capa de análisis que si se ignora puede hacer que todo salte por los aires. Y es la lección más dura y reciente que han aprendido los inversores. Me imagino que hablamos de lo que se ignoró por completo en México. Exacto. Se ignoró el poder legislativo. En los mercados emergentes la pregunta no es solo quién gana, sino con cuánto poder gana. Los contrapesos. Los contrapesos. Los mercados los valoran enormemente. Un Congreso dividido, aunque parezca ineficiente, es una salvaguarda. Impide que un presidente pueda ejecutar cambios constitucionales de forma unilateral. Y me viene a la mente México, junio de 2024. Recuerdo ese lunes. Todo el mundo hablaba del nearshoring, como si fuera una ley de la física. Y de repente, una bofetada de realidad. Fue un shock. El mercado tenía descontada la victoria de Claudia Sheinbaum. De eso no era noticia. El ETF de México, el EJW, cotizaba en máximos históricos por esa narrativa del nearshoring. Pero el punto ciego fue garrafal. Total. Nadie prestó atención a las encuestas legislativas. Se obsesionaron con la presidencia y se olvidaron del Congreso. Y la sorpresa no fue quién ganó. No. Fue que su coalición obtuvo una supermayoría, dándole el poder de cambiar la Constitución sin negociar. La reacción fue violenta. El IWR se desplomó más de un 10% y el peso se devaluó con fuerza. Es fascinante, el mercado no reaccionó a la presidenta, sino a la pérdida de contrapesos. El miedo no era a la persona, sino a la concentración de poder. Esa es la lección fundamental. Modelar los escenarios legislativos es absolutamente obligatorio en estos mercados. El riesgo no está en el quién, sino en el cuánto. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué nos queda? Hemos pasado de la teoría a casos prácticos muy complejos. ¿Cuál es el mapa final? Pues la conclusión es que operar en elecciones no es un casino. Es gestionar un riesgo que el mercado sistemáticamente valora mal. El resumen práctico sería este. A ver. Primero, en mercados desarrollados, la estrategia principal es el arbitraje de volatilidad. El miedo casi siempre es exagerado y pasajero. La jugada es vender esa volatilidad. De acuerdo. En los países ricos apuesta a que las cosas volverán a la normalidad. Segundo, en mercados emergentes la clave es otra. Se trata de identificar posibles cambios de régimen estructurales. Y para eso hay que vigilar dos cosas. Dos señales, por encima de todo. Por un lado, un pivote hacia la ortodoxia económica, como en Argentina, y por otro, y más importante, el riesgo de una supermayoría legislativa, la elección de México. ¿Y la tercera pieza? ¿La herramienta para navegarlo? La herramienta superior no son las encuestas, son los mercados de predicción. Han demostrado ser un indicador adelantado mucho más fiable porque siguen el rastro del dinero. Entendido. Al combinar estas piezas, el análisis de volatilidad,
la inteligencia de los mercados de predicción y la comprensión del riesgo institucional, la incertidumbre ya no es una amenaza. Se convierta, de hecho, en una fuente de oportunidades. Y una idea final para reflexionar. El caso de México, 2024, nos demuestra algo muy potente. Cómo una narrativa económica muy popular, como era el nearshoring, puede ocultar por completo un riesgo político fundamental. Estaba a la vista de todos. Y esto plantea una pregunta importante. ¿Cuántos otros riesgos políticos latentes están siendo ignorados por los mercados globales ahora mismo, escondidos bajo narrativas económicas que parecen infalibles? Voz en off. Y con esto llegamos al final de este episodio de hoy. Esperamos que te haya gustado, que hayas aprendido algo nuevo y que nos acompañes en el próximo. Una vez más, muchas gracias a Broker 360 por hacer posible este podcast. Nos reencontramos muy pronto. Recuerda que en la descripción de este vídeo se encuentran los enlaces a nuestro patrocinador y PayPal por si nos quieres ayudar. Gracias una vez más.